El pensamiento o el sentimiento o la idiosincrasia de la tierra adentro no cuenta, se usa como se usó siempre, contando con la sensibilidad muy especial de los hombres de mirar a lo lejos, resistiéndose ayer más que hoy, pero siempre en su sentir de que la tierra no tiene dueño, que es de todos, que los montes o los ríos son de todos, aceptando sin asimilarlo el concepto de propiedad impuesto por un sistema que se debe respetar porque la ley lo dice, pero en el fondo, muy en el fondo, de ese hombre alfabetizado por la civilización de turno, siente sobre el caballo que lo lleva por esas cuchillas que es libre, gozosamente libre, aunque el alambrado le recuerde que hay alguien que tiene un papel que le atribuye derecho de propiedad. Y por ahí fui caminando para insertar nuestros personajes en ese medio, que fue su hábitat, que compartió en distintas etapas de su vida con su gente y sus diversas condiciones culturales, y que le dieron esa especialísima forma de ver las cosas, simbiosis de culturas diferentes, experiencias diferentes, condiciones diferentes, que son las que debemos analizar para tener claro el bagaje enorme de aportes culturales y emocionales que determinaron su personalidad. Volvamos un poco en retrospección histórica a esa zona tan especial en el deambular de la juventud de Artigas, el norte del Río Negro, hasta los confines del río Uruguay, donde florecieran otrora las misiones orientales jesuíticas y que sufrieran la doble conmoción del abandono determinado por la expulsión de los jesuitas y la cruel y devastadora ocupación portuguesa. Pueblo que surge, el guaraní misionero, con características muy específicas, debido a la transculturación efectuada a través de la evangelización de la experiencia misionera y que dejaron su impronta en la formación de la mentalidad de la región, dado su protagonismo en la vaquería de la sierra. Y la gran estancia misionera, que era el norte del Río Negro, administrada desde Yapeyú, otrora organizada por las misiones jesuíticas y entonces verdadera tierra de nadie, refugio de todos los inadaptados al dictat del Imperio Español, fue la gran preocupación del Nobel Virreinato del Río de la Plata, que había de ser tan decisivo en el acontecer de la vida de Artigas. Podemos decir antes y después de la creación de los blandengues, antes y después de la Revolución Oriental. Yo agregaría antes y después de la independencia del Uruguay. Conocer ese hábitat en que Artigas recorrió sus años juveniles es lo primordial. ¿Qué elemento humano recorría esa zona? En primer término, los verdaderos dueños de esa tierra, los indios, especialmente los charrúas, no tanto por la cantidad, sino por su calidad de pueblo y su idiosincrasia. Desplazados hacia el norte del Río Negro por la presión ejercida debido a los efectos civilizadores del español, que jamás lo comprendió y le fue más fácil anatematizarlo que entenderlo, atropellando sus caracteres culturales con juicios unilaterales, sin intentar siquiera captar su espíritu hospitalario y confundiendo belicosidad con resiedumbre y dignidad. La torpeza fue la característica en las relaciones charrúo-españolas. Diálogo de sordos que habría de culminar en salsipuedes y haciendo de nosotros, los de hoy, un pueblo sin raíces en América. Pero ¿quién fue la excepción en ese desentendimiento? Nuestro personaje. Aún hoy permanece la polémica entre los que creemos en el caciquillo, haya o no sido hijo biológico de Artigas, y los que ni siquiera lo aceptan como hijo adoptivo, lo que tendría aún más valor. Entre los que aceptamos con orgullo el papel jugado en la Revolución Oriental por este pueblo aborigen que, sin haberse aculturado, fue pieza decisiva al lado del conductor. Excepción en el proceso revolucionario de la América toda, y los que ven con horror
tener que pensar en rectificar sobre el genocidio cometido no por un hombre que diera la orden de masacre, sino por una cultura enjuiciada, sin retorno. Y como siempre sucede, más vale ignorar el pecado que sufrir la penitencia. Mucho aprendió Artigas conviviendo con los charrúas. Conviviendo es una forma de decir, llegando al fondo de su pensamiento, de sus normas culturales y morales, de su religioso respeto por la palabra dada y la confianza de ser hermano, sin conocer, por supuesto, que nuestra cultura judeo-cristiana implica a Caín. Ni mejor ni peor. No estoy haciendo juicios de valoración. Diferentes, pero respetables en su diferencia, como puede ser la nuestra respecto a otras culturas alternativas. Pero enriquecedora, sí. Y ese enriquecimiento cultural fue el que permitió a Artigas su diversidad de pensamiento, respeto a sus contemporáneos. Puede ser que la sangre que le venía por su abuela Ignacia Carrasco, la que a su vez hija de Leonor de Melo Cuitiño, nieta a su vez de Juan de Melo Cuitiño, casada con Juan Holguín de Ulloa, hija a su vez de Pedro Álvarez Holguín, casado con Beatriz Tupac Yupanqui, una de las 3 hijas del Inca Tupac Yupanqui, le hubieran permitido identificarse a través de sus ancestros con la gran cultura aborigen. O tal vez su inimaginable inclinación por los desvalidos e infelices lo hubieran determinado a incursionar en el campo de los perseguidos y abominados charrúas. Lo cierto es que en la época juvenil, cuando fuera considerado cuatrero y contrabandista, se encontraba evidentemente bajo la protección de la tribu charrúa, como lo prueban tantos documentos. Y luego también, aún en tiempos de blandengue en que aseverada como mérito el haber perseguido infieles y matado incluso a muchos, pero escondiendo siempre a qué infieles